En la tierra de nadie hay preguntas, naturaleza, diseño, biomímesis. Preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio de tu podcast creativo favorito, La Tierra de Nadie. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre ecodiseño, biomímesis y algunos proyectos que de seguro que te van a inspirar. Tenemos nueva sección entre medio, tenemos nuevos auspiciadores y tenemos, por supuesto, Minuto Creativo. Quiero que este podcast te ayude y nos ayude a pensar y repensar qué diablos estamos haciendo como sociedad y cómo desde las áreas creativas podemos a veces ayudar. ¿Por qué no? Te invito a calificar este podcast en Spotify, a seguir, por favor, dale al botón seguir que me va a ayudar bastante. Y si quieres podemos conversar por mi Instagram, @nadiecl. Siempre se escribe con Y, nadie. Así que sin más te doy la bienvenida a la próxima hora de tu vida. Este fin de semana estuve en uno de mis lugares favoritos, que se puede encontrar bastante cerca de la ciudad donde vivo, Santiago de Chile, llamado el Bosque de los Brujos. El Bosque de los Brujos, que está ubicado en el Cajón del Maipo. Por si no te suena o si no lo conoces, no has ido, es un lugar que queda en el sector suroriente de la ciudad de Santiago. Se caracteriza por ser un espacio encerrado entre las montañas, entre cerros, muy cercano a glaciares, rodeado de ríos, y el Cajón del Maipo es por el río Maipo que lo atraviesa. Es un lugar maravilloso, me encanta. He tenido la suerte de vivir muy cerca de ahí y en este momento, si bien vivo bastante lejos, sigo disfrutando cada vez que voy a ese lugar. Así que este fin de semana estuve aprovechando de descansar y reponer un poco las energías y pude caminar y transitar por este bello paisaje, este bosque esclerófilo, donde largos litres surgen y emergen desde la tierra y permiten un encuentro con una naturaleza que está lejos de ser una naturaleza prístina, sino que al menos permite encontrar bosques nativos, bosques llamaría yo reales, no estas típicas plantaciones de pino. Y es curioso encontrarse rodeado o rodeada de esta naturaleza que te permite de alguna manera dejar de ser el centro de atención de ti misma incluso por un rato. Y solo pude encontrar tranquilidad, belleza, incluso momentos de distensión bastante agradables. Estaba sentada en una roca, una piedra grande que casualmente parecía una suerte de sillón, una suerte de sofá muy cómodo, y decidí reposarme de espaldas, echarme a disfrutar del viento, del paisaje, bajo un pequeño bosque que encontramos en nuestro camino, y estaba lleno de litres. Litres enormes, altos, que estaban claramente imperturbados por ahora, y solo se mecían suavemente al compás del viento que les soplaba. Tumbade ahí encima de esa roca fue que pude observar y descansar mirando hacia arriba este fenómeno, este hermoso fenómeno, no sé si lo conoces, que se le conoce como la timidez de los árboles. Es este fenómeno que ocurre cuando te sientas en el piso mirando hacia arriba y observas que las copas de los árboles tienden a no tocarse entre sí. Y es muy curioso, porque uno tendría a pensar que, claro, si soy un árbol y tengo espacio para crecer, espacio aéreo me refiero, podría crecer hasta donde quisiera, ¿no? Pero el fenómeno de la timidez de los árboles nos invita a pensar otra cosa. Nos invita a pensar en que el árbol va a crecer hasta donde, por alguna extraña razón, considere necesario crecer. ¿Y hasta dónde es necesario que considere el árbol crecer? Bueno, eso es lo que nos dice este fenómeno. Para que lo puedas imaginar, es como visualizar
un gran lienzo azul, bueno, contrastado por el color del cielo en este caso, por el cual se atraviesan unas grietas. Unas grietas me refiero a figura y fondo. En este caso, la figura son los árboles y el fondo es el cielo. Entonces se dibujan estas como grietas, estas fisuras que quedan entre cada copa de cada árbol, que termina por no tocarse entre sí. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, hay algunos estudios que revelan que el árbol va a crecer en la medida en lo que tenga disponible su tierra hacia abajo, es decir, el tamaño de las raíces, el espacio que puedan ocupar las raíces va a determinar un equivalente, una suerte de relación proporcional al tamaño en el cual se van a expandir sus hojas, sus ramificaciones y por ende las copas de los árboles. Pero también no hay que olvidar que son los mismos árboles cuando son de las mismas especies y son especies que están interconectadas por el suelo, que pueden reconocer aparentemente un espacio necesario. No necesitan más que eso, que ese espacio que están ocupando, y pueden crecer permitiendo que el árbol que está al lado también pueda crecer. Y si lo piensas es muy bonito, nos habla sobre una forma de entenderte a ti en relación a un otro. Es todo lo contrario a lo que vivimos en la ciudad día a día, esta lógica del exceso, de la obscenidad, de optimizarlo todo, ojalá utilizar cada milímetro de nuestras ciudades, cada centímetro de nuestras casas, cada metro que tengamos disponible de tierra en la ciudad debe ser ocupado porque si no está siendo desperdiciado, eso en la lógica del capital. Entonces me entró esta inquietante sensación de vaya qué interesante observar cómo los árboles llevan ahí tanto tiempo sobreviviendo, siendo casa, siendo hogar para otros árboles, otros animales, para otros hongos también, que, oye, qué curioso también pensar que muchos hongos generan relaciones micorrízicas con estos árboles, no necesariamente con los litres, pero con muchos otros árboles, y que permiten interconectar, facilitar la relación y el transporte de nutrientes de aquellos árboles con otras especies incluso. Hay estudios que han demostrado que las relaciones micorrízicas de hongos facilitan el transporte de árboles que, por ejemplo, crecen en algún lugar donde el sustrato, la tierra, es bastante fértil, bastante optimizada para extraer nutrientes. También árboles que tienen mayor acceso por altura, por edad, etc., a la luz del sol. Y que a árboles de la misma especie les aportan de sus nutrientes, les aportan aquellas propiedades que el árbol necesita para crecer, se las aporta directamente este árbol. ¿Y a través de qué? ¿Cómo pasa eso? Bueno, a través muchas veces de los hongos, que están ahí, bajo tierra, con el micelio, que es la forma real del hongo, que se compone de unas estructuras rizomáticas blanquecinas, que son ramificaciones sin un centro determinado, que entablan relaciones con las raíces de los árboles a través de sus hifas. Hifas se escribe con H, H-I-F-A-S. Las hifas son como las pequeñas ramificaciones que tienen el hongo para hacer comunicar un árbol con otro árbol. Y no solo comunicarlo, sino que transportar nutrientes, sintetizar elementos que el árbol por sí solo no podría sintetizar. Vaya que es interesante pensar en un modelo de la colaboración y no en un modelo de la competencia como lo que estamos acostumbrados a vivir aquí en nuestras ciudades e incluso en nuestros sistemas educativos cuando pensamos en la competencia. Y fue en este pequeño escape de fin de semana, si se le quiere llamar así, que estuve muy interesado en los temas como el ecodiseño, el biodiseño, en particular la biomímesis, que es uno de los temas de los cuales te quiero hablar hoy. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando ponemos al diseño como centro de innovación, de pensamiento e incluso de acción para bioremediar el planeta? Bueno, conversemos un poquito sobre eso el día de hoy.
El episodio de hoy es presentado por dos amigos nuevos de este podcast que vaya que ha resultado entretenido para mí de hacer y vaya que agradezco que hayan personas que se quieran interesar. El primero de ellos es OZ, Café para la Vida. Es un café exquisito, tostado en Chile, fresco, es un café que te va a dar energía. Y yo sé que tú escuchas esto mientras trabajas, estás terminando ese trabajo, ese deadline, esa pieza gráfica que te pidieron, o estás pintando, estás disfrutando tu tarde, a lo mejor estás en el gimnasio. Para cualquiera de esas actividades que podemos considerar como creativas, una tacita de café te vendrá más que bien. Te invito a visitar su Instagram, OzCoffeeForLife, se escribe todo juntito, o su tienda también, www.ozcoffee.cl, se escribe todo junto, ozcoffee.cl. Recuerda, busca la Z, siempre la Z. Y te tengo muy buenas noticias. Tienes un código de descuento si vas a comprar ahora mismo a su página web un insumo para tu cafecito, el café que te está faltando o un regalo simplemente. Puedes utilizar mi código de descuento NadieOZ, todo junto, N con mayúscula, NadieOZ, y tendrás un código de descuento para que te compres ahí un cafecito, un regaloneo o un regalo para otra persona, ¿por qué no? Y me cuentas después si te gustó o no te gustó el cafecito. Saludemos a los amigos de OZ que están ayudando a presentar Tierra de Nadie. La biomímesis es un esquema de trabajo que permite entender y pensar al diseño desde, como lo dice su nombre, imitar las estrategias, las formas, las soluciones finalmente que tiene la naturaleza para aplicarlas al diseño. Y puede ser diseño gráfico, diseño de ambientes, diseño industrial, diseño de vestuario, aplicable a cualquier área del diseño que nos permita pensar metodológicamente, ahora no desde la planificación, sino desde el caos. Vaya, qué interesante. Biomímesis, tal como lo dice su nombre, tiene que ver con bio, es decir, la vida, y mímesis, que viene de imitar. Entonces, imitar a la vida. Qué cosa más linda, ¿no? Porque aparentemente el diseño que estamos haciendo hoy en día, el diseño que estamos enseñando en las casas de estudio, no es un diseño que esté imitando la vida. De hecho, me atrevería a decir, voy un poco más allá, ni siquiera es un diseño que esté centrado en la vida. Es un diseño que está centrado en los productos, que está centrado en la eficiencia, que está centrado en el rendimiento, en cualquier otra cosa que no sea la vida. Entonces la biomimética, o el biomimetismo, como se le puede llamar también, es una ciencia que estudia la naturaleza, que es aplicable en este caso al diseño, como esquema de trabajo. Podríamos llamarle una metodología, pero creo que es un paso más atrás que una metodología. Me gustaría llamarlo como un framework, un marco de trabajo, un esquema de trabajo, que incorpora distintas metodologías, que a su vez incorpora distintos métodos, y que a su vez, por supuesto, para el diseño, va a incorporar algunas herramientas específicas que nos pueden ayudar a reconocer y traducir elementos que sean de la naturaleza para nuestra propia vida. La biomímesis se encarga muchas veces de generar productos, objetos, estudios que están relacionados al biodiseño como tal. Y estos son algunos de los ejemplos. ¿Sabías tú que el velcro, conoces el velcro? Este material que es como una suerte de dos soportes distintos que se unen a través de estos pequeños ganchitos, que tiene una cara que es como peluda y otra cara que tiene unos ganchos muy peludos, pero muy pequeñitos, que no te pueden hacer daño realmente si te los pegas en la mano. Pero al adherirse a la superficie adecuada, se queda pegado y muy bien pegado. Te cuento que el velcro se inventó en 1941 por el ingeniero suizo Georges de Mestral. Básicamente a él se le ocurrió la idea de generar un adhesivo que fuese reutilizable, que tuviese una vida útil más larga que un simple adhesivo que se pega y despega por medio de una sustancia gelatinosa. En este caso, este personaje, George, fue a los Alpes y observó las semillas de los abrojos, que es una flor que crece en esa zona, muy similar al cardo, que es algo que sí tenemos en Chile, por ejemplo, y tiene como unos ganchitos, unas estructuras bastante rígidas
que se adherían al pelaje de su perro y en su ropa también. Entonces era curioso que para él descubrir que había una cosa, un objeto en la naturaleza que tenía derechamente una suerte de pegamento natural que básicamente lo que estaba haciendo era facilitar un proceso de adhesión sin requerir alguna sustancia externa. Y estamos hablando de 1941, a no perder de foco eso, porque aquello nos está hablando de una forma de revolución. Lo que observa George en ese contexto es una innovación material, tecnológica, relacionada directamente al diseño. Entonces, en ese contexto, podemos comprender que lo que hizo para desarrollar el velcro como tecnología fue imitar la estrategia que utiliza el abrojo, que es engancharse en animales para poder reproducirse gracias a que va a llegar más lejos. Por ejemplo, si se engancha a un ave o si se engancha a una liebre, va a poder llegar mucho más lejos que lo que el viento la podría llevar y va a poder soltarse eventualmente en otra parte para expandir sus semillas. Es una estrategia evolutiva que el abrojo tiene para reproducirse. Es una estrategia evolutiva. Entonces, el velcro imita esa estrategia evolutiva. ¿Cuál es la estrategia? La adhesión a otro ser para expandirse, generar movimiento. Y por otro lado, imitar la forma. George resolvió que imitar la forma era muy buena idea para desarrollar esta tecnología. ¿Y cómo imita la forma? Porque formas de adherirse pueden haber varias, como lo dije antes, con sustancias gelatinosas, etc. En este caso, George apunta directamente a imitar la forma también del abrojo, es decir, unos pequeños ganchitos que iban a adherirse a otro soporte, en este caso peludo, similar al pelaje del perro o la ropa, diseñado específicamente para recibir estos ganchitos, y así es como se construye y se diseña el velcro. El velcro es una de las soluciones biomiméticas más famosas, porque, como digo, y estas son las palabras que te debiesen quedar muy claro al hablar de biomímesis: imitar formas y estrategias de la naturaleza para poder desarrollar soluciones innovadoras de diseño. Y como tal, la biomímesis tiene algunos pilares. Entonces, aquellos pilares que nos tienen que interesar para hacer que la biomímesis sea aplicable y sea consistente, te lo voy a traducir en estos 6 pilares que son bien famosos. El primero es que un diseño biomimético debe poder adaptarse a condiciones cambiantes. Es decir, tiene que poder autoajustarse y tiene que permitir adaptarse. No tiene que ser un producto o una solución cerrada. Tiene que poder adaptarse, al igual que lo hace la naturaleza en distintos contextos. Tiene que poder sintonizarse y responder de manera local. Es decir, cualquier solución que esté pensada y centrada en la biomímesis es una solución que necesariamente debiese poder adaptarse a entornos locales variantes y diferentes. Que yo pueda llevar una solución de un lugar a otro, pero no se trata de exportar una Coca-Cola y llevarla a otro país, sino que se trata de poder adaptar los productos, los servicios, las ideas a la cultura local, por ejemplo. Tiene que poder utilizar química que sea amigable con la vida, es decir, el biodiseño, la biomímesis tiene que estar centrada en dejar de hacer daño lo antes posible, por supuesto. Debe ser eficiente con el uso de recursos. Aquí vamos en el 4. Ser eficiente en el uso de los recursos. Esto significa que pueda utilizar procesos que requieran poca energía, pero que también permita el reciclaje de todos los subproductos que vayan saliendo de cualquier tipo de diseño, por ejemplo, industrial que estemos planeando hacer con biomímesis. Tenemos que poder integrar la forma con la función, sin que necesariamente una responda a la otra, pero tenemos que poder integrarlas y hacerlos de manera eficiente. El punto número 5 es que debemos integrar el desarrollo con crecimiento. ¿De qué se trata esto? Tiene que poder ser autoorganizativo y tiene que poder ayudarse a combinarse, tiene que ser modular, tienen que ser soluciones que puedan variar
entre ellas y que no sea una única solución monolítica. No tiene que ser una sola cosa, tiene que ser un conjunto de varias. Y por último, el punto 6 es evolucionar para sobrevivir. Cualquier diseño biomimético tiene que ser capaz de evolucionar en sí mismo. No se trata solamente de decir que ya está listo, está adaptado y no se cambia nunca más. Tiene que permitir facilitar la vida y para ello puede permitir evolucionarse a sí mismo. Esos son 6 pilares básicos de la biomímesis. Adaptarse a condiciones cambiantes, 1. 2. Sintonizarse y responder localmente. 3. Utilizar química que sea amigable con la vida. 4. Ser eficiente en el uso de recursos. 5. Integrar desarrollo con crecimiento. Y 6. Evolucionar para sobrevivir. De todo esto tenemos que quedarnos con el centro de todas estas ideas. La biomímesis tiene la siguiente frase como propósito, y es: la vida crea condiciones que conducen a la vida. La vida crea condiciones que conducen a la vida. No quiero cerrar este bloque sobre biomímesis sin darte ejemplos. Como forma de síntesis, recuerda que la biomímesis imita formas, funciones y estrategias de la naturaleza para generar soluciones innovadoras de diseño en productos, servicios o ideas y comunidades, algo que podremos hablar más adelante. Así que te quiero dar unos cuantos ejemplos. Algunos de ellos son, ya mencioné el velcro en algún momento, ahora te menciono, por ejemplo, hay un edificio que está ubicado en Zimbabue que se llama Eastgate Building y es una oficina, un edificio gigantesco que está construido para imitar las funciones que tienen los termiteros, estos complejos donde viven las termitas, ya que tienen microporos, microperforaciones para ventilar sus grandes estructuras que construyen allá las termitas. Entonces este edificio tiene microperforaciones, microestructuras que permiten la ventilación y la circulación del aire. No solamente permitiendo refrescar el edificio, también permite optimizar la cantidad de luz que recibe el edificio y así optimizan muchísima energía. Otra solución de biodiseño industrial son en las costas del mundo tenemos cada vez más roqueríos destruidos a cambio de concreto. Entonces, unos desarrolladores inventaron el e-concreto. Básicamente lo que hace es que imita las formas de las costas marinas naturales, generando agujeros, espacios donde las mismas formas de vida, los mismos animales, la fauna marina, puede seguir construyendo sus hogares, anidando ahí y al mismo tiempo fortaleciendo la costa. Este concreto se beneficia a través de la explosión de naturaleza que genera y que puede albergar en su interior, tanto como hogares. Otra solución de biomímesis, que nos involucra a veces como diseñadores gráficos también, es el color estructural. Structural color. ¿Qué significa esto? A través de procesos químicos, dejar de limitar el uso del color en textiles, en sustratos como papeles, por ejemplo, a través de teñirlos con tintas que son tóxicas y son químicas, sino que si logramos generar materiales suficientemente apropiados, podemos colorear a través de las interacciones que tenga dicho color con el entorno, con los químicos presentes en el ambiente o, por ejemplo, con la luz solar. Esto lo recogen a través de las maneras en las que interactúan las alas de las mariposas con la luz solar. ¿Te has fijado que tienen ese brillo como particular y que van mutando dependiendo de la ubicación geográfica que tengan? Bueno, si logramos imitar ese sustrato que tienen las mariposas en sus alas, podemos eventualmente generar ropa que pueda ser teñida a través de la interacción con el entorno. Eso es una forma también de biomímesis. Como últimas acotaciones, quiero decir que la naturaleza tiene patrones que podemos identificar. Patrones como la geometría radial,
la simetría bilateral. Nosotros los seres humanos somos seres bilateralmente simétricos. Tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 fosas nasales, por ejemplo. Los fractales, los espirales, los flujos, las ondas, las grietas, los mosaicos, las burbujas, las manchas y las rayas. Es decir, no tenemos excusa para decir que la naturaleza no nos puede inspirar. Como personas creativas, sabemos que también hay que innovar en la cocina, ¿no? A mí me encanta cocinar y me encanta prepararme cosas ricas. Entonces, ¿qué mejor que aquellos productos locales que están trabajando con tecnología, que incorporan el diseño en sus procesos y que además hacen alimentos basados en hongos? Así es, estoy hablando de los amigos de Mycobites, que también están presentando el episodio de hoy. Tienen productos como sus Funger o también la Smashrooms, suena como mushrooms, pero molidos. Es la carne molida que tienen hecha a base exclusivamente de hongos. Y creo que estos se han transformado en mis favoritas, que son las Fungibles. Son albóndigas hechas a base de hongos y tienen un sabor a hongo shiitake con sabor umami, que es ese sabor medio indescriptible, agridulce. Y te digo que son todos sus productos aptos para veganos. ¿Sí? Yo soy vegano, así que me encanta que hayan productos locales con esta calidad. Además, mira, un envase sólido, firme, pero reciclable, hecho a base de materiales que son biodegradables. Así que qué cosa mejor que consumir productos locales, ya sabes. Así que te invito a seguirlo en sus redes sociales. Se llaman Mycobites y su sitio web, donde está todo disponible para que tú puedas disfrutar también de una empresa basada en hongos. Minuto Creativo, tu sección favorita de tu podcast Tierra de Nadie. Afírmate que, como promete la sección, en un minuto te estaré dando algunos tips, ideas y maneras distintas de mirar eso, sí, eso que estás haciendo. Aquí vamos. Hola, tú, sí, que estás trabajando en fotografía, estás sacando la foto o a lo mejor estás revelando la fotografía. Te quiero hacer una pregunta. ¿La probaste en blanco y negro? ¿Cómo queda? ¿Se entiende el sentido de la foto si le sacas el color? Eso, sí, pruébalo y ahí me cuentas cómo te va. Bacán. ¿Tú que estás pintando o estás trabajando con acuarela o acrílico? Te invito a que describas y escribas en palabras tu obra. ¿Se entiende? ¿Cómo quedarían esas palabras? ¿Qué texto ocuparías? ¿Quedaría poética? ¿Quedaría científica? Eso, sí, descríbela. Eso te va a ayudar para crearla mejor. Sí. Una pregunta para lo que sea que estés haciendo. ¿Se puede reutilizar? ¿Se puede replicar? Y si tuvieras que eliminar algo de eso que estás haciendo para que no pierda el sentido y se entienda igual, ¿qué tendrías que eliminar? Minuto Creativo, una sección de tu podcast favorito, Tierra de Nadie. Sí, llegó el momento que estabas esperando. Vamos a hablar de la serie que está de moda en este momento, The Last of Us. The Last of Us. Aquella serie de HBO que está inspirada en el videojuego del mismo nombre, donde actúa el famoso actor y que tal vez ni siquiera debiese decir, pero ya todo el mundo lo conoce, Pedro Pascal, y la actriz que tiene una carrera a mi gusto maravillosa, en crecimiento y que ha interpretado el papel de muy buena forma, de Bella Ramsey. Ellas dos son protagonistas de esta nueva serie que tiene como centro a un tema que me encanta y que casualmente me toma mucho porque tiene, como bueno lo dije en el episodio anterior, como protagonistas a uno de mis hongos favoritos, que son los Cordyceps. No voy a hacer un review sobre la serie, si está bien hecha, mal hecha. Quiero mencionar, ¿me ha gustado? Sí. ¿Me da terror? No. La entiendo como una serie de ciencia ficción que recoge algunos elementos naturales, algunos elementos que sí son reales, y los adapta a esta ficción que está bastante bien grabada a mi parecer, está bastante bien desarrollada, tiene una historia muy poderosa. Como simple spoiler dejaré que
disfruten por lo menos hasta el capítulo 3, porque vaya que es bueno ese episodio. Eso es lo único que diré como en cuanto a contenido de la serie. Pero más allá de eso, quiero hablar sobre el mecanismo de los Cordyceps. Lo mencioné brevemente en mi episodio anterior, cuando hablé de los hongos y sus particularidades en cuanto a las funciones que cumplen en la naturaleza y sus formas de reproducirse. Si escuchaste el episodio anterior, sabrás que los hongos se reproducen a través de esporas. Pero que se reproduzcan a través de esporas no es algo tan simple. Es un proceso tremendamente complejo, ya que no hay un hongo macho y un hongo hembra que tengan que cruzar sus gametos para poder hacer crecer un nuevo hongo. Una cosa que me gusta mucho del hongo es que nos habla siempre de la resiliencia y de la capacidad de adaptación. Y no solo eso, sino que la capacidad de poder conectar cosas en el entorno, estas interrelaciones que generan los hongos. Entonces los Cordyceps son bastante interesantes porque sí, existen en la Amazonía principalmente una especie de hongo, varias especies de hongos que habitan el cuerpo agonizante o muerto ya de algunos insectos en particular y a través de sus esporas colonizan ese cuerpo, encuentran ahí las mejores condiciones para sobrevivir. ¿Y qué es lo que hace el Cordyceps? Ramifica sus hifas, ramifica sus conexiones internas y se apodera del centro cerebral, muscular específicamente, del insecto, haciéndolo caminar, incluso contra su voluntad, si está agonizando todavía el pobre bichito. Entonces, este hongo sí se apodera del cuerpo de estos insectos, los hace caminar, los hace subir hasta la rama más alta de aquel árbol o planta, hasta donde pueda trepar aquel insecto zombie. Y una vez el hongo, que ojo, el hongo todavía no es visible en ese contexto, solo vemos un insecto caminando de manera errática, aparentemente sin un sentido de orientación tan claro, pero que aún así aprende cómo orientarse y aprende, estando muerto, a encontrar la rama que más le convenga para treparla y una vez arriba. Sé que hay varias especies de Cordyceps y si tú eres micóloga o micólogo, tal vez te estás agarrando la cabeza porque estoy generalizando. Sí, por supuesto que estoy generalizando y yo no soy científico. Pero quiero decir lo siguiente. El hongo habiendo colonizado ya este insecto, crece una vez que logra establecerse en el lugar más apto para crecer y desarrolla su cuerpo fructífero, el cual comienza a emitir esporas. Y ahí es cuando vemos que el insecto se tiñe de blanco, le aparecen estos pelitos. Hay unas fotos muy interesantes, a ver si las puedo incorporar dentro de este capítulo. Pero aparecen estas formas tan particulares que tienen los Cordyceps que ya han colonizado los insectos. Y a partir de ahí comienza a liberar sus esporas. Esporas que estarán ahí esperando a colonizar el próximo insecto muerto o agonizante que se encuentre en su camino. Qué hermosa es la naturaleza, ¿no? Ahora, quiero que te detengas un segundo a pensar en lo siguiente. Imagínate que tuviéramos alguna solución biomimética, es decir, que imite las formas, funciones y estrategias de los hongos para revitalizar elementos que tengamos en la vida. Y no estoy hablando que revivamos a los muertos y tengamos zombies caminando en la calle o haciéndolos trabajar, porque por supuesto que sería muy poco ético. ¿O no? En fin, lo que quiero decir es que podemos imitar las funciones del hongo. ¿Cuál es la función del hongo? En este caso, reproducirse e integrarse con cuerpos, cadáveres en descomposición, y los utiliza a través de una estrategia, un movimiento, genera una manera de controlar el centro muscular de aquel insecto para que estratégicamente pueda desplazarse de formas que el hongo no podría por sí solo. Y ya como lo mencioné al comienzo del episodio con los abrojos, los que son similares a estos cardos, que en su estrategia evolutiva como semillas se adhieren al pelaje de otros animales para llegar más lejos, el hongo hace algo bastante similar. Su función es reproducirse
su estrategia es apoderarse de un insecto moribundo para llegar a expandirse y ojalá reproducirse. ¿Cuál es la forma que tiene esto? Una forma bellísima, una forma que integra la muerte como proceso, una forma que hace brotar un hongo, formas, colores y texturas donde ya solo había un cadáver a puertas de ser descompuesto. En ese sentido, las formas que podemos ver en The Last of Us son bastante incorrectas. Estos clickers, estos personajes zombies que van por ahí pululando y gruñendo, buscando encontrar de alguna forma otros seres para morder, suena extraño. Pero las formas es algo sobre lo que quiero hablar. Debido a que, claro, es lógico pensar que el Cordyceps, una vez instaurado dentro del organismo, comienza a crecer. Pero los zombies que tenemos en The Last of Us están cubiertos de variadas y muchísimas especies de hongos. Y no estoy diciendo que sea malo que lo hayan hecho. Me encanta, se ve bien, se ve curioso, me gusta el diseño. Como una persona, me llamaré a mí mismo como un micólogo aficionado, considero que es muy bonito ver eso. Sin embargo, no es científicamente correcto. Pero, oye, es ficción, da lo mismo. Hay hongos. Es una serie que tiene como centro a los zombies con hongos. Ahora, para finalizar este bloque, de lo que sí quiero hablar y validar sobre la serie es el mecanismo de comunicación que tienen aquellos zombies. Y aquí te daré simplemente un pequeño spoiler, así que ojalá que si estás viendo la serie y no la has continuado viendo, no es un spoiler tan grave, no te revela nada en verdad. Pero te sugiero que si quieres seguir viéndola, a lo mejor puedes saltar estos próximos 15-20 segundos. Lo diré rápidamente. El mecanismo de comunicación que tienen estos zombies cuando se pisa o se toca a uno en alguna de sus ramificaciones posibles, se tocan a todos los zombies, porque están todos conectados. Y eso es lo que nos habla el micelio. Estas interrelaciones muchas veces subterráneas, invisibles, que no podemos ver de aquellas formas, imitan a la función y estrategia también de los hongos, que tiene que ver con generar interconexiones, como el slime mold, que son estas cositas amarillas que crecen a través de los árboles, muy similares a los líquenes que tenemos mucho en Chile, muchas especies. El hongo se va ramificando, va creciendo y va encontrando los mejores lugares, los mejores espacios para crecer. Pero para eso va creciendo de manera radial y cada cosa que encuentre en su camino, por supuesto que va a afectar a su crecimiento. Así que, con lo que me quedo de la serie, The Last of Us, es con la manera en la que, de una forma biomiméticamente extraña, podemos encontrar interrelaciones entre la función, la forma y las estrategias que tienen los hongos. Hongo. Un hongo a la semana. Hongo semanal. Por lo menos una vez a la semana hay que tener un nuevo hongo. Una nueva sección de tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie, y como siempre hablamos de hongos, decidí que era momento de darles un espacio dentro del podcast, porque sí, soy un micólogo aficionado. Me encantan los hongos, me fascinan, me vuelven absolutamente chango. Así que estaré intentando una vez a la semana, es decir, si seguimos a un buen ritmo y lo logramos, deberías conocer al menos 4 hongos nuevos cada mes. Y espero que si eres una persona creativa como yo, tengas algún artacazo artístico, que te surja la inspiración, que lo quieras dibujar, que lo quieras pintar, que lo quieras salir a fotografiar. Será hermoso si te animas a mostrarme cómo este hongo que te diré a continuación te inspiró a construir algo, una obra, una fotografía, un poema, lo que sea. Estaré encantado de recibir sus aportes. Aparte así sé si sirve la sección y la puedo seguir haciendo. Así que vamos con el hongo de la semana. El hongo de esta semana se llama
Iliodictyon gracile. Lo repito, Iliodictyon gracile. Se escribe con una Y entre medio de la T y la O. Bueno, te cuento un poquito de este hongo, porque me llama la atención. Principalmente es un hongo que tiene una forma muy llamativa, muy particular. Tiene una estructura muy especial. Crece como una esfera blanca, de color blanquecino, pseudo beige, y al pasar el tiempo desarrolla una estructura similar a una jaula. Es una figura extraña que se abre y deja un vacío en su interior, a la vez que arma estas estructuras y estas formas muy intrincadas a su alrededor. Es un cuerpo fructífero, enrejado, esponjoso, de forma globoide, de color blanco. Tiene una base más bien gelatinosa y mide entre 10 a 17 centímetros de alto. Es grande. Se rompe y deja ver un color anaranjado en su interior. Es muy bonito, es muy interesante. Parece sacado directamente de una película de terror. Me encanta. Ese fue el hongo de la semana. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Un hongo a la semana. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Pensar en la naturaleza es pensarnos en la naturaleza. Es pensarnos en un sistema, en un contexto. Es pensar la importancia que tiene para nosotros el agua, el sol, la lluvia. Es por eso que estos días de incendios, estos días de fuego, han sido días oscuros. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Quién fue el primero de nosotros? ¿Y cómo llegó? Soy agua. Para los humanos, simplemente estoy ahí. Soy algo que dan por seguro. Desaparecieron, desarticularon con el mismo ritmo con el que se encontraron desde desierto en algún extraño tiempo. Nos iremos deshaciendo en el mar. 200 veces pasará. El agua inundará el resto de nosotros. Podríamos ser y estar en este lugar felices sin complicarnos, pero el comportamiento humano tiene causa y efecto. Aún no nos cura del mal el espanto. Hemos perdido toda capacidad de asombro. Sombras. Siento el viento tibio acariciando mi rostro, anunciando que ha llegado el horror. Otra vez la bestia suelta que despierta solo para desgarrar carne a sangre fría. Vino para liderar la jauría de obedientes cuerpos vacíos que bailan y cantan melodía hipnótica. Mantener distancia era una opción, una propuesta para no alimentar a la demagogia que come por gula, pero con vida propia supo fortalecerse, expandirse hasta convertirse en un árbol, llegando a los corazones abiertos, confundidos, olvidaron al resto, vendieron sus ojos a sus hijos. 200 veces pasará. El agua inundará el resto de nosotros. Desaparecieron, desarticularon con el mismo
ocupa tus branquias. Nada en este inmenso mar, nada. Cientas veces pasará. Aletas y escamas serán poesía en el agua. Nada ocupa tus branquias. Nada. El resto de nosotros. Soy agua. Para los humanos, simplemente estoy ahí. Ni salir, ni entrar, ni estar aquí, ni nada. Nada. En este inmenso mar, nada. Nada. Ocupa tus branquias. Aletas y escamas serán poesía en el agua. Nada. Respira. Has vuelto Has vuelto Has vuelto Has vuelto al principio. Tal como mencioné al comienzo de este episodio, quiero insistir con la siguiente idea. Hoy, más que nunca, es que debemos dejar de actuar irracionalmente. Debemos comenzar a pensar, pero a pensar en serio. ¿Y cómo se piensa en serio? Nada más ni nada menos que armar la pregunta sobre cómo se está pensando y dejar de pensar en aquello que se supone que debiésemos pensar. Suena a trabalenguas, pero trataré de desglosarlo de la siguiente manera. El cómo es lo que importa, no tanto el por qué, el cómo. Como mencionaba al comienzo de este episodio, me referí a mi experiencia observando las copas de los árboles. Estas bellísimas figuras, grietas, formas y contraformas que se arman al observar hacia arriba aquellas copas de los árboles que no se tocan, que no llegan a colisionar debido a su efecto de crecimiento, más bien colisionan a los efectos del viento. No hay que obviar al viento en esta ecuación, por supuesto, porque sí, hay fuerzas invisibles que nos remecen, que nos sacuden y que nos van a hacer conflictuar más de una vez. Es muy relevante pensar que la lógica del exceso, la obscenidad y todo aquello que nos invita a crecer sin control alguno es a lo que debiésemos cuestionar. Mi disciplina en la que trabajo y ejerzo principalmente es diseño gráfico. Pero cuando hablo de diseño, que lo hablo constantemente en este podcast, me refiero al diseño no como un título, no como un cartón, no como una carrera. Me refiero al diseño como un modo de pensar. Que si una persona que trabaja en arquitectura diseña, por supuesto que sí. Que si una persona que trabaja como artista diseña, por supuesto que sí. Que si una persona que trabaja en jardinería diseña, por supuesto que sí. Me estoy refiriendo al diseño como un modo de experimentar el mundo, como un modo en el cual nos dedicamos no solamente a mirar desde la lejanía las cosas y estudiar los fenómenos, y tampoco nos dedicamos directamente a intervenir en cada fenómeno posible que habitamos. No estamos hablando de ciencias exactas. El diseño nunca es una ciencia exacta. Por eso hoy en día también tenemos que cuestionarnos todas estas palabras bonitas que aparecen en inglés, sobre todo, que tanto me encantan, como el User Experience Design, el diseño centrado en el usuario o en la experiencia del usuario, el diseño de interfaces de usuario y por supuesto el Design Thinking, que son palabras tan lindas que poco y nada aportan realmente a un pensamiento real de diseño, porque lo que hacen es nada más ni nada menos que cerrar explicaciones, cerrar posibilidades y cerrar aquello que mejor sabemos hacer en diseño, que es imaginar, crear.
Porque el diseño no consiste en observar desde la lejanía y tampoco consiste en intervenir directamente en todo. No es ciencia y tampoco es sociología. Es una cosa que está al medio, que por eso es tan cercano al arte, por eso siempre revivimos este viejo debate. ¿Es el diseño arte? Y no es arte, son palabras diferentes. Plantear la pregunta es obviar que hay dos palabras que son distintas para describir cosas diferentes. El diseño no es arte, lo hablaremos en otro episodio. Por ahora quiero que pienses en lo siguiente. El diseño observa, mira el mundo y actúa, muchas veces irracionalmente, sin cuestionarse las cosas, y a través de esa acción observa las consecuencias que aquello produjo y sobre eso comienza a planificar, diseñar, ahora como un plan de acción me refiero, probar, proyectar, prototipar, desarrollar. Ahí es donde el diseño es diseño. Pero el diseño no está en el producto final. Nunca el diseño está en el producto final. Y ese es el error que consideramos, o que considero principalmente, las personas que somos críticas del diseño. Sí, me considero una persona crítica del diseño, porque critico aquello que se supone que debiésemos estar haciendo. ¿Por qué? No debiésemos obviar que todo aquello que producimos en diseño es constantemente un resultado de procesos, productos, servicios, lógicas y sistemas productivos que se componen de ideologías, porque se supone que tenemos que hacer las cosas más rápido, más barato, más fáciles de usar. ¿Y quién te dijo que yo quiero usar las cosas más rápido y más fácil? Sí, suponemos y estamos más o menos de acuerdo en que la sociedad debiese optimizar sus recursos para facilitarle la vida a las personas, pero te has detenido a pensar, ¿y quién te dijo que yo quiero que tú me facilites la vida? A lo mejor yo quiero facilitarme mi propia vida, y en ese sentido el diseño no tiene nada que hacer. ¿O sí? Esa es la pregunta que quiero plantear, porque si algo he aprendido observando la naturaleza, no hay una ideología del crecimiento, no hay una ideología del desperdicio. Y cuando hablamos de diseños, específicamente la biomímesis, el ecodiseño, que son temas que he seguido hablando durante este capítulo y seguiremos profundizando en los siguientes, porque son de los temas que me están apasionando actualmente, tenemos que pensar y pensar en el cómo desarrollamos las cosas, no en el qué vamos a hacer. Tenemos que retomar este punto en el que dejamos de ser entes que fabrican productos y debemos sentarnos a ser entes que observan el mundo e intervienen ocasionalmente, e intervienen inocentemente. Y con la inocencia es que recupero una de mis palabras favoritas para describir esta disciplina que tanto amo, que es el diseño, que es la curiosidad, el preguntarte activamente, sin necesidad de intervenir en todo, observar desde la más pura inocencia. ¿Y para qué sirve esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué aquello funciona así? No hay nada más lindo que aquellos recuerdos que poseo de infancia, y de seguro tú también, cuando te juntabas con un niño o una niña a jugar. Y una de las primeras cosas, al menos en mi vida siempre ha sido muy interesante, era esta pregunta ante este amigue o persona nueva que conocía. Oye, ¿vamos a buscar bichos? ¿O vamos a jugar con tierra? ¿O vamos a subir esa piedra? ¿Vamos a escalar ese muro? ¿Vamos a subirnos arriba de ese árbol? ¿Y por qué? Es que te juro que no tengo idea por qué. Pero la necesidad, el impulso, llamaría yo, casi biológico, de un niño o niña de trepar un árbol, de recoger un bicho, de cortar una planta, de observarla. Y no solo eso, sino que ponerla en otro lugar, armar una casa de bichos, construir una casa en el árbol. Si el niño no es tonto, el niño sabe que no va a poder vivir ahí, sabe que no va a poder subsistir en esa casa, pero es la fantasía de la curiosidad de saber qué pasaría si. Eso es lo que tenemos que recuperar del diseño.
Y eso es el legado que el hiperfuncionalismo nos ha quitado. ¿Por qué digo el hiperfuncionalismo? Estas lógicas, esta ideología de que tenemos que hacer que todo funcione, de que todo sirva, de que todo tenga una razón de ser para algo, es lo que ha hecho que el diseño, en tanta justificación, pierda su capacidad creativa, su capacidad curiosa, su capacidad de inocencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarnos a un presupuesto, a un tiempo y, claro, a unas ideas de lo que se supone que está bien. Lo dije junto a mi amigo Olovionte, Elías, en el episodio 9 de este podcast, cuando hablábamos sobre la empatía. Porque se supone que yo sé lo que es bueno para ti, pero se supone que yo sé lo que es bueno para ti porque alguien me lo dijo. Eso es ideología, replicar aquellas cosas que no nos hemos cuestionado, y es aquello contra lo que tenemos que luchar. En las escuelas de diseño, hoy en día, seguimos validando todas las ideas maravillosas que nos dejó la Bauhaus. Sí, la Bauhaus fue la gran escuela en la historia del diseño que nos heredó un montón de cosas positivas. Se fundó en 1919 y su última fase fue en el 1933. Y no podemos obviar que dejó un legado significativo, tremendo, maravilloso para muchas de las cosas que tenemos hoy en día en diseño. Sin embargo, es nuestro rol hacernos esas preguntas que se hicieron los mismos personajes de la Bauhaus, pero hacerlas hoy. ¿Por qué seguimos replicando que la forma sigue la función en un contexto en el que vemos que el mundo se está incendiando, pero literalmente se está incendiando, que el nivel del agua del océano está subiendo? Eso no pasaba en esta época. Estaba pasando, pero no se sabía, no se estudiaba, no se problematizaba. No podemos seguir respondiendo a las preguntas que se hicieron en aquella época. Tenemos que sentarnos a pensar. ¿Cómo pensar? Pensar como un niño, como una niña, con la curiosidad de observar, de intervenir, sin miedo. No siempre la forma sigue la función. Muchas veces la función sigue a la forma. Y desde aquí podríamos establecer un debate larguísimo sobre las capacidades evolutivas y adaptativas del ser humano en sus contextos. Podríamos hablar de Darwin, podríamos hablar de Lamarck, podríamos seguir pensando en las maneras en las que la evolución sucede. La biomímesis como metodología, como esquema de trabajo, de pensamiento del diseño, nos permite eso. Nos permite plantearnos la pregunta sobre: ¿será el árbol consciente de que necesita crecer más alto para poder absorber más luz y alimentarse mejor, por ende crecer mejor? ¿O será una sucesión de hechos aleatorios? Por ende, también es necesario preguntarnos: ¿será el árbol el mejor diseño al que pudo llegar? Y de esa forma vamos a cuestionarnos y vamos a encontrar nuevas preguntas, nuevos desafíos. Yo te invito a pensar: la forma no siempre sigue a la función. Lo que tú consideras como bueno y lo que te dijeron que es considerado como bueno para un usuario, por ejemplo, en diseño de experiencia de usuario, no siempre es bueno para el usuario. Aquellas cosas que tú consideras fáciles de usar porque alguien te dijo que eso es la manera fácil de usar, porque alguien le dijo a esa persona que se supone que tenemos que hacer del mundo un lugar más fácil de habitar, es aquella ideología contra la que tenemos que poder, al menos, levantar una advertencia. El valor, entonces, del diseño hoy en día es preguntarnos sobre nuestro rol, sobre nuestro espacio, sobre el lugar que utilizamos, no solo como diseñadores. No nos miremos el ombligo, no se trata de eso. Mirémonos como personas en un entorno, en un sistema en el cual puedo ayudar a que otras cosas florezcan, porque a través de la curiosidad es que voy a salir a buscar bichos, es que voy a subirme a un árbol. Y es ahí donde la pregunta del diseño, armar la pregunta sobre el cómo se piensa y dejar de pensar de la manera en la que se supone que tenemos que pensar. Esa es la invitación, abrir la curiosidad, pensar en el cómo se piensa.
¿Aprendiste algo nuevo el día de hoy? ¿Hay algún dato, algún nombre, algo que dije que no conocieras? Incluso, ¿hay algo que odiaste de este episodio? Por favor, cuéntamelo, estaré feliz de escuchar tus comentarios. Puedes escribirme a mi Instagram, @nadiecl, nadie con Y siempre. Y también, por supuesto, que agradeceré que le pongas al botón seguir en cualquier plataforma donde estés escuchando este podcast. Así no te pierdes nunca ningún episodio en el día que salgan. Y también me ayudas a mí muchísimo a seguir haciendo crecer este proyecto. Agradezco también a los auspiciadores y todas las personas que están confiando en que este proyecto pueda seguir creciendo. Y por supuesto a ti, por dedicar esta hora creativa para tu vida. La canción que escuchaste el día de hoy se llama Días Oscuros y es de una de mis bandas nacionales favoritas, Cómo asesinar a Felipes, Operación CAF. Y en esta ocasión, Días Oscuros, la canción de su disco Naturaleza Muerta, fue compuesta junto a la gran artista nacional Camila Moreno. Así que por favor, anda a dejarles un saludo en su Instagram, cuéntales que escuchaste su canción aquí y disfruta de su música, que es uno de mis proyectos favoritos. Les agradezco tremendamente haberme facilitado su canción para poder utilizarla aquí en este episodio. Como siempre he dicho, quiero aportar a que el diseño pueda seguir creciendo. El diseño, aquella palabra que hoy definí como curiosidad, siga existiendo. Porque para mí, mi propósito es que podamos ir, ojalá, juntos, más allá de la función.